Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este diplomado que inicia hoy. Estamos muy agradecidos con Dios, muy satisfechos por esta convocatoria. En este momento somos 87 conectados y sigue subiendo el número. Así que vamos a iniciar dando gracias a Dios por esto. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de servirte. Te damos gracias, Señor, por la tecnología que nos permite acercarnos en este momento y que nos permite continuar con la misión que tú nos has encomendado. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, para que seas tú el que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y para que guíes cada una de las etapas de esta presentación. Bendecimos la vida de la licenciada García, quien nos ha acompañado desde hace varias ya reuniones y te damos gracias, Señor, por la disposición y por todos los talentos que tú le has dado a ella para poderlos compartir con nosotros. Bendice a cada uno de las personas aquí representadas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues nuevamente les damos la bienvenida y queremos contarles que nos decidimos hacer este diplomado precisamente para poder llenar una necesidad que en este momento están teniendo todos los centros educativos, que es la de poder certificarnos de alguna manera con experiencias de aprendizaje que se mueven y se manejan en el entorno digital para poder servir de una manera eficiente, profesional y organizada a nuestros estudiantes. Así que esperamos que lo disfruten, esperemos que participen en todas las sesiones. De lo contrario, solo podemos faltar a dos y no puede ser la última, como ustedes tuvieron la oportunidad de leer en la invitación que les mandamos, porque esa última reunión es muy importante para que podamos tener un compartir de buenas prácticas en donde nos enriquecemos unos a otros. Cualquier duda, estamos a sus órdenes, tienen nuestro correo, tienen el WhatsApp, donde de verdad gustosamente atendemos todas sus inquietudes. No les quito más tiempo y adelante, Lilian, empezamos. Gracias, Carla. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Qué alegre poderles volver a ver, ¿verdad? Ya se nos hizo habitual estos encuentros de los días jueves y gracias a Dios que Él nos permite, nos da los medios, nos da el tiempo y la disposición del corazón para poder pues encontrarnos, ¿verdad? En estos momentos pedagógicos donde todos vamos creciendo, todos vamos aprendiendo. Así que bienvenidos. Quiero, antes de empezar de lleno con la presentación, quiero compartir con ustedes algunas normas, ¿verdad? O acuerdos que vamos a estar trabajando pues en esta hora que tenemos para hacer la presentación como tal. Entonces, primero, les voy a estar pidiendo mucho su participación. Recuerde que el punto fundamental de todo este proceso tecnológico es que podamos compartir pues los conocimientos, que podamos interactuar, ¿verdad? De nada sirve que yo esté una hora aquí hablando si yo no puedo recibir esa retroalimentación por parte suya. Entonces, ¿de qué manera vamos a interactuar? Cuando sean los momentos, vamos a tener hoy una sala de diálogo. Por favor, usted va a activar su cámara para que nos podamos ir de ahí conociendo, para que podamos pues leer sus gestos también, porque recuerde que a la distancia no nos queda otra más que poder leer los gestos, ¿verdad? Escuchar la entonación que hacemos para ir ahí conociéndonos un poquito más a profundidad. Pues tiene disponible usted lo que son las reacciones, puede levantar su manita para participar, puede aplaudir, puede sonreír, qué sé yo. Ahí está la función para que lo vayamos haciendo y de esta manera que pueda ser más interactiva este taller. Hoy pues vamos a hablar de principios, ahí sí que básicos de lo que es la educación a distancia. Y conforme se vaya dando esos temas, usted va a ir viendo el grado de complicación, ¿verdad? Hoy por ser el primer tema, pues lo va a sentir un poco sencillo, ¿verdad? Vamos a recordar algunas bases importantes de la educación tradicional que son funcionales en la educación a distancia. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Otra cuestión que les quiero compartir es que hoy vamos a estar viendo la presentación desde una forma un poco diferente a lo convencional, a como la hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, ¿ya logró ver usted ahí la diferencia en cuestión de los otros talleres?
Levánteme ahí la manita si ya logró identificar ahí la forma diferente. Ah, muy bien, gracias. Pues vamos a hacer este primer ensayo, ¿verdad? Aquí en el diplomado con todos ustedes. Es la primera vez que hacemos este tipo de presentación así en lo personal. Entonces, vamos innovando y vamos colocando algunas situaciones ahí diferentes. Muy bien. Entonces, como punto de partida, quiero comentarles que la importancia de este diplomado radica en tener un acercamiento más profundo con la modalidad de distancia. Como esta primera parte lleva por título, tenemos que iniciar ¿por dónde? Pues por el principio, ¿verdad? Para conocer las bases e ir entendiendo un poquito más acerca de esta modalidad. Ya que muchos hemos sido impulsados a acoplarnos a este modelo como la única alternativa viable para continuar ejerciendo la docencia las raíces que dirigen esta modalidad. La educación a distancia, sin duda, con diversos estereotipos a la democracia en relación al acceso a la acción, teniendo fronteras, estratos sociales y dando a la persona por el solo hecho de ser humano. Esta modalidad de aprendizaje para el tan sonado aprendizaje continuo, en donde la premisa principal es necesario aprender durante cuánto tiempo en la vida, durante toda la vida, ya que siempre existirá algo partiendo cuando se a nuevas situaciones. En nuestro caso, la situación que nos hizo evolucionar, este COVID-19, definitivamente la situación nos vino a mover y nos hizo trascender hacia un anterior en donde la tecnología, haciendo más referencia a lo que es el Internet en sí, ha venido a ser como ese trampolín que nos ha impulsado a evolucionar y el medio para responder a las nuevas demandas educativas. Para el desarrollo de este diplomado, quiero comentar que estaremos aplicando y estrategias establecidas en el libro The Distance Learning Playbook o El aprendizaje a distancia, que es un libro de estrategias. Los autores son Douglas Fisher, Nancy Frey y John Hattie. Este último, es decir, John Hattie, es el autor del libro Aprendizaje Visible. No sé si usted en algún momento ha tenido pues a bien estudiar acerca de esta temática del aprendizaje visible, el cual está basado en múltiples investigaciones en donde se indaga acerca de lo que realmente funciona para generar aprendizajes en nuestros estudiantes, con la finalidad de que a partir de estos grandes análisis que se han hecho, pues se puedan tomar mejores decisiones en relación a qué sí es funcional, qué es mejor para cada uno de nuestros chicos, dependiendo del grado en el cual nosotros pues estemos trabajando. Entonces, vamos a continuar de esta manera pues a desarrollar en sí lo que es el aprendizaje a distancia. Y quiero empezar con una frase. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta mucho partir de frases que podamos analizar y que nos dejen alguna enseñanza. En este caso, la frase es de Marie Curie, en donde nos dice que no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderla. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han aprendido a dominar ese miedo? Definitivamente en la vida siempre van a haber ciertas situaciones que vienen a cambiarnos esa forma habitual a la que nosotros estamos acostumbrados. Y eso sin duda alguna
va a generar cierto temor en nosotros. Pero debemos partir, como dice esta frase, de que no hay que temer, sino que es mejor entender. Mientras nosotros más nos introducimos en ese factor de entender lo que nos hace temer, más vamos a entender el por qué y el para qué, logrando así desvanecer cualquier temor que pueda generar esos cambios que estamos teniendo en la vida, y nos vamos a poder concentrar mucho mejor en las oportunidades que la vida pues nos está ofreciendo, ¿verdad? Temores siempre vamos a tener, situaciones inesperadas están ahí, ¿verdad? En la puerta principal, pero va a depender nosotros en qué estamos fijando nuestra atención. Entonces, ahora es el momento que nosotros nos enfoquemos más en derribar esos temores que puede ocasionar el trabajar en esta modalidad a distancia, ¿verdad? Y todo lo que esto pues conlleva, y que podamos centrarnos más en las oportunidades que la vida nos está brindando al hacer ese salto a esta nueva modalidad. Bueno, definitivamente vamos a partir de que todos nosotros somos maestros, así que nuestra experiencia en la educación presencial, sin duda alguna, ejerce un peso bastante sustentable en este proceso de trabajar ahora en la educación a distancia. Aunque muchos de nosotros estamos aprendiendo el trabajo a distancia a raíz de lo sucedido, contamos con muchos años de experiencia docente de manera presencial. El conocimiento, tenemos ahí una votación. Deme un segundo, muy bien. El conocimiento acerca de nuestros estudiantes y el cúmulo de situaciones que de manera presencial hemos abordado con la mejor actitud va a ser ese punto de partida que nos va a permitir el ser exitosos también ahora que estamos trabajando esta modalidad a distancia. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son los inicios de la educación a distancia, porque como bien lo dijimos, no podemos nosotros embarcarnos en una aventura, ¿verdad?, hacia un rumbo desconocido. Nosotros tenemos que partir de un qué y para poder llegar a un para qué como tal, para tener una finalidad. Entonces, en este caso, quizá el primer encuentro que logramos tener con la educación a distancia fue a raíz de ese confinamiento, ¿verdad?, que vivimos el año pasado por causa del COVID-19. Pero les quiero contar algo. Años atrás, este concepto pues ya se venía trabajando, no es un concepto que resultó pues en el 2020 como tal. Y ahí ya les di una pista para la pregunta que José va a colocar ahora en pantalla, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta de sondeo y le voy a pedir que por favor participe. Hasta el momento tenemos 158 participantes, entonces queremos ver esa dinámica. Entonces, José, por favor, la primera pregunta para que puedan ir votando ahí. Y esta pregunta pues está relacionada en qué año considera usted, en qué época considera usted que se empezó a trabajar este principio de educación a distancia o esta modalidad de educación a distancia. Ok, algunos me están interactuando a través del chat, gracias. Algunos dicen en el siglo XX, en 1985. Vamos a ver quién más. Opinen, por favor, en el año 2001, 1990, 1999. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese año? ¿En qué siglo? ¿En qué época? Muy bien, ahí tenemos la pregunta ya, por favor. ¿Desde qué año considera que tuvo sus inicios la educación a distancia? Y tenemos opción múltiple ahí. 1850, 1990, 1970, 1979, en el año 1980 o quizá a mediados de los 90. A ver, todos votando, por favor. Perfecto. Vamos, no se quede sin participar. Recuerde que un punto fundamental en este diplomado es su participación. Vamos a estar ahí recibiendo la retroalimentación, ¿verdad?, de quienes participaron en cada una de las actividades que se están proponiendo acá. Por eso queremos ir despacio, queremos darle tiempo para que usted no se quede sin participar.
es parte también de la asistencia. Por favor, participen. Gracias. Perfecto. Ahí José es el encargado de llevar esos registros para saber a quién se le va a dar el diploma, aunque de entrada nosotros sabemos que usted aquí no está por un diploma, sino usted está acá para seguir aprendiendo y para ir mejorando esos procesos educativos, ¿verdad? Que hacemos día con día. Muy bien. Entonces, paramos ya la encuesta, José, gracias. Y tenemos ahí el número 4 fue el ganador, ¿verdad? Que dice a mediados de los 90. Y en segundo lugar tenemos 1850 a 1900 y en tercer lugar 1970 a 1979. Muy bien. Entonces quiero contarle que la respuesta acertada era la número 1. Este concepto, esta modalidad de educación a distancia se viene trabajando desde mediados del siglo XIX. A finales de 1900, ahí por 1950, 1900, allí en esa época es cuando empezamos a trabajar esta modalidad de educación a distancia. Entonces, ¿de qué forma se empezó a trabajar esta educación a distancia? Pues a finales del siglo XIX, con la aparición de la imprenta y el servicio postal, se empieza a escuchar ese término de la educación por correspondencia. ¿Y cómo se trabajaba en aquel entonces la educación a correspondencia? Yo creo que todavía tenemos acá parte de nuestro grupo, algunos directores, algunos docentes, ¿verdad? Que vivieron esta época de correspondencia porque se considera que fue una de las épocas más largas en cuestión de que las personas pudieran tener acceso a la educación por diferentes situaciones, pues que los limitaban a poder estar de manera presencial en una institución educativa como tal. Entonces, situaciones como, pues lo decíamos anteriormente, diversos estereotipos, ¿verdad? En donde la educación solo era privilegio de algunos y pues quienes no estaban en ese grupo selecto, ¿verdad? Que cumplían con esas características, no tenían acceso a la educación como tal. Otro punto importante, pues fue en esas épocas se daban las guerras, ¿verdad? Y los situaciones revolucionarias que se iban dando, que no era factible poder asistir a una institución por el riesgo y toda esta situación que se vivía. Entonces se tenían que dar otras alternativas para que las personas pudieran acceder a la educación. Un tercer factor que impedía tener esa educación de manera presencial, pues era la distancia que se tenía de donde estaban los edificios como tal para recibir las clases a donde las personas vivían. Situaciones que aún en la actualidad todavía las vemos, ¿verdad? Hay muchos lugares en donde la educación para nuestros niños no es 100% accesible por la distancia, ¿verdad? De separación de donde ellos viven hacia donde están las escuelas. Pues este fue un factor que anteriormente pues tuvo mucho peso en toda esta situación de que se lograra crear esta alternativa de la educación por correspondencia. Entonces, ¿cómo se daba esto? Esto, imagínese usted las limitantes. Si ahora, en pleno siglo XXI, con todo el nivel de tecnología que nosotros tenemos, al inicio, el año pasado, se nos complicó tanto hacer esa transición de la educación presencial a la educación virtual. Ahora imagínense ustedes allá por los finales de 1850, ¿verdad? 1900. Imagínense ustedes cómo era el acceso entonces a esta educación como tal. Pues tenía que ser a través de manuscritos. Se escribían las lecciones, ahí todo lo que era importante y se enviaba a los estudiantes a través de correo. Por eso se le llama la educación por correspondencia. Muy bien. Ahora usted me va a ver que me voy a cambiar un poco de lugar para no sé cuál era ahí. Perfecto. Entonces, después de la educación por correspondencia, pues ya se empiezan a ver algunos medios que se le puede agregar para darle un valor, ¿verdad? De mayor interacción o de comunicación con los estudiantes. Y tenemos la educación multimedia. Para estos años, allá por los años 60, pues ya en los hogares se contaba con lo que era la radio, se contaba con la televisión, que fueron medios utilizados para poder hacer llegar esta educación a las personas. Entonces, acá se empezó a utilizar medios audiovisuales, se utilizó el cassette, los videocassettes, el teléfono, la radio y la televisión. No sé si a usted le ha pasado,
pero lleva un cassette a la clase, ¿verdad? Como tal, y se los muestra a los estudiantes, y hay estudiantes que no tienen ni idea, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Para qué servía? Mientras que anteriormente, pues el uso definitivamente fue significativo, porque a raíz de estos medios el estudiante ya logró tener cierta interacción con los docentes, ¿verdad? Por lo menos ya se les podía escuchar, ya podía haber una tutoría de cierta forma, ya los podían ver. Y también acá, pues el teléfono fue un valor agregado, ya que se podían comunicar, ¿verdad? A través de llamadas telefónicas. Pero imagínese usted también, ¿cuántas personas tenían acceso a poder tener un teléfono y tener esa interacción directa con el maestro? Entonces, aunque fueron situaciones que se fueron dando, definitivamente las limitantes eran muy grandes. Luego de esta parte multimedia, pues evolucionamos a los años 80. Ahí vio que me minimicé, ¿verdad? Para que usted pueda leer. Acá en esta modalidad de educación, pues, ¿qué le integramos? Pues ya existían programas flexibles de enseñanza asistidas por un ordenador. Acá ya empezamos a ver la evolución, ¿verdad? De la tecnología, porque ya se contaba con una computadora. Claro, no con la eficiencia que ahora los programas tienen, no en esas situaciones que ahora podemos tener de encuentros sincrónicos, ¿verdad? Que son una bendición definitivamente como el que estamos viviendo en este momento, pero ya la tecnología ya hacía su presencia. Entonces, en este caso, a través de ciertos programas y con ordenadores, ya se hacía más factible y más accesible lo que era la educación. Y posterior a eso, pues tenemos la actualidad, en donde pues se hablaban de programas estructurados para gestionar el aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo, el constructivismo, el aprendizaje cooperativo no son modalidades o no son métodos que nosotros utilizamos y que son descubiertos recientemente. Estas son formas de trabajo, son metodologías que ya han sido, ¿verdad?, utilizadas anteriormente. Haciendo uso de diversos métodos y recursos digitales en encuentros sincrónicos y asincrónicos. Pues inició a mediados de los 90, para aquellos que seleccionaron ahí la época de los 90, ¿verdad? No empezó ahí la educación a distancia como tal, pero sí empezó una educación a distancia en donde la tecnología ya tuvo mayor peso y en donde las formas o los métodos que nosotros podemos seleccionar para educar, para enseñar, para generar ese aprendizaje en nuestros estudiantes, pues ya eran más evolucionados, ¿verdad? Haciendo uso de lo que es el Internet y las TIC. Y aquí les traigo una pequeña gráfica, ¿verdad? Donde podemos ver lo que es la evolución de la educación a distancia, que se divide en 4 generaciones. La primera generación, pues es la enseñanza por correspondencia, como bien ya lo dijimos. La segunda generación, la enseñanza multimedia, que recuerde, acá fue donde ya se empezó a hacer uso de algunos recursos, como lo era el cassette, el videocassette, el teléfono, la televisión, la radio. La tercera generación, que es la enseñanza pues telemática, y la cuarta generación, que es la enseñanza e-learning. Bueno, ahora pasamos a lo que son las características de la educación a distancia. Después de que nosotros ya vamos ahí teniendo una interacción con esto de cómo se originó la educación a distancia, ¿verdad? ¿Qué fue cuáles fueron esos motivos por los que se empezaron a trabajar este tipo de modelos? Entonces vamos a partir de qué características pues podemos hablar con relación a lo que es la educación a distancia. Primero, todos lo hemos vivido y todos nos hemos dolido, creo yo, en ese sentido, la separación profesor-estudiante. Definitivamente este fue un aspecto que pesó mucho, ¿verdad? El año pasado, cuando tuvimos que dejar de ver a nuestros estudiantes, en donde, como lo he dicho en otros talleres, en donde hizo falta mucho ese abrazo matutino, en donde ese choque de manos, ¿verdad? Entonces no estuvo presente. Una de las características de esta educación a distancia, pues es eso, el hecho que no podemos tener esa interacción física cara a cara con el estudiante. Por lo mismo que la educación a distancia se da independientemente del lugar físico en el que los actores de este proceso pues se encuentren. Número 2,
la organización de apoyo tutoría. Hay dos formas en las que nosotros podemos aprender. Podemos aprender de manera independiente, ¿verdad? Siendo autodidactas, que nosotros que ya somos docentes, pues conocemos el peso y el esfuerzo que el ser autodidacta conlleva en sí, ya que definitivamente cuando yo digo quiero aprender algo por mis propios medios, pues lleva un proceso de búsqueda de información, de investigación, de clasificación, de poder venir y organizar toda esa información, ¿verdad? Para ser yo autodidacta y sin necesidad de un apoyo, sin necesidad de un tutor que me esté ahí preparando ese camino, yo poder generar esos aprendizajes hablando de un ambiente formal, porque sabemos que aprendemos en ambientes formales, ¿verdad? Donde hay una intención de ese aprendizaje, pero también el aprendizaje se genera en esos ambientes informales en donde yo en cualquier situación de la vida pues voy generando un aprendizaje. Entonces, en este caso, la organización de apoyo tutoría pues viene a ser algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque si usted se da cuenta, en las 4 generaciones que vimos de la evolución de la educación a distancia, un ente fundamental era el docente, ya que el docente es quien diseña ese trabajo que el estudiante va a hacer, esas actividades que él tiene que desarrollar para poder ir generando esos nuevos aprendizajes. Llegamos a un momento donde el estudiante pues va a ser independiente en ese proceso de aprendizaje, pero antes que él llegue a esa independencia, esa autonomía como tal, el docente a través de ese apoyo, de esa motivación, de esa preparación y organización de todo lo que se va a trabajar, pues juega un papel fundamental. Pasamos a la siguiente característica, que es el aprendizaje independiente y flexible, que era lo que yo le decía. Previo a llegar a este punto en la vida del estudiante, pues va esa organización por parte del docente. Entonces, el sueño de todos nosotros como docentes en este momento es poder tener estudiantes que sean independientes, que no importa si hay un adulto a la par de él, ellos puedan tener esas características de poder venir y decidir de qué manera van a aprender, en qué momento lo van a hacer, cuál es la mejor forma, lo que a ellos mejor les funciona para ir generando lo que son esos aprendizajes. Entonces, el objetivo es ese, pasar, ¿verdad? De algo interior, ir formando el ser del estudiante para que él llegue a ese ser como tal. Entonces, dentro de todo esto, definitivamente tiene que haber cierta flexibilidad por parte de nosotros los estudiantes, ya que los docentes, perdón, ya que tenemos que ir tomando en cuenta cada característica que vemos reflejada en nuestros chicos y las necesidades que ellos van reflejando a través de las diferentes actividades que nosotros vamos realizando y lo que nos reflejan esos indicadores de logro como tal. Entonces, los sistemas de educación a distancia no solo pretenden la mera acumulación del aprendizaje, y fue algo que hablamos desde el primer taller que recibimos, haciendo alusión a lo que son esas actividades memorísticas como tal, ¿verdad? Que sabemos que son parte importante de ese proceso, pero lo malo está cuando nos quedamos arraigados únicamente en esos procesos memorísticos como tal. Porque no queremos solo acumular conocimientos, sino queremos capacitar al estudiante en aprender a aprender, que usted sabe que es uno de los pilares de la educación, y aprender a hacer, pero de forma flexible, ¿verdad? Rompiendo todos esos paradigmas que anteriormente tenemos, donde las cosas solo tienen una forma de realizarse, y ahora sabemos que no es así, porque va a depender mucho de cómo yo interiorice esos aprendizajes y esa información que yo estoy recibiendo, para crear múltiples formas, ¿verdad?, de nuevos aprendizajes como tal. De esta manera, nosotros vamos a poder forjar esa autonomía en cuanto al espacio, el tiempo, el estilo, el ritmo y el método de aprendizaje. Al permitir, ¿qué vamos a permitir en nuestros estudiantes? La toma de conciencia de sus propias capacidades. Ellos tienen que aprender a hacer una autoevaluación y poder identificar qué capacidades son las que ellos tienen, porque muchas veces nos pasa que ni ellos mismos reconocen esas habilidades y esas fortalezas que ellos tienen como seres humanos y las posibilidades que se van dando para su autoformación. Otro punto importante es la comunicación bidireccional.
Y aquí vamos a hablar acerca de que un sistema en donde el estudiante solo es mero receptor de toda la información y se limita a ser un ente pasivo, así como estamos nosotros en este momento, ¿verdad? Que ya vamos a cambiar la dinámica. No es funcional tener a un estudiante. Yo he hablado con directores que están trabajando de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Imagínese usted tener esa cantidad de horas a un estudiante solo siendo un ente pasivo, recibiendo tanta información que no es capaz de organizar él en ese momento. Entonces, un sistema así no va a ser funcional. Para que el aprendizaje se genere, tiene que existir en un lugar primordial tenemos que tener el diálogo como punta de partida para compartir, número uno, inquietudes, para poder resolver dudas y pues no puede faltar el feedback o retroalimentación. Esta es parte fundamental. La comunicación debe ser de múltiples formas, ya que puede ser estudiante-maestro, maestro-estudiante, o puede ser también entre pares, que ahora, gracias a la tecnología, podemos trabajar estas tres formas dentro de una clase como tal. Y por último, dentro de estas características que tiene la educación a distancia, pues tenemos el enfoque tecnológico. Definitivamente la tecnología ahora es ese medio por el cual nosotros podemos llevar, ¿verdad?, todas estas actividades a nuestros estudiantes, pero quiero hacer un énfasis acá. El enfoque tecnológico solo es un medio como tal. Recordemos esta palabrita, medio, no es la parte central de todo este proceso de aprendizaje. No se trata de cuantas más aplicaciones yo tenga en el diseño de mis clases, mejor docente a distancia voy a hacer. Eso es falso, no se trata de eso. Se trata de un proceso en el cual usted va a tener que hacer un análisis, una planificación, va a tener que llevar procesos, va a tener que haber una estructura y a raíz de todos esos análisis que usted va a ir haciendo, usted va a escoger la tecnología que según las características y necesidades de sus estudiantes sea el mejor o el más funcional. Muy bien, hablando ahora acerca de las bases de la educación a distancia. Anteriormente estábamos viendo las características. Recuerda, traemos un proceso. ¿Qué dio origen a la educación a distancia? ¿Cuál fue la evolución de esa educación a distancia? Vimos las características de este mismo modelo y ahora pasamos a trabajar esas bases que tienen que estar presentes en todo proceso de educación a distancia. Primero, tenemos lo que es la individualización. Definitivamente somos seres únicos e irrepetibles. Y a mí me encanta una frase que anda por ahí que dicen, cuando Dios me hizo, pues rompió el molde, ¿verdad? Definitivamente yo creo eso, porque Dios nos hizo diferentes a cada uno, nos hizo con capacidades, con dones, con talentos distintos. Y eso es bueno, porque ahí tenemos lo que es la diversidad. Y a raíz de eso podemos hablar también de aquel término aula diversificada. En determinado momento pues también impartimos un taller acerca de esta aula diversificada. Entonces, partiendo de esa premisa de que somos únicos e irrepetibles, con formas y canales distintos de generar aprendizaje, pero sin duda todos tenemos algo en común. ¿Y saben qué es ese algo en común que todos tenemos? Pues tenemos ese ser humano. Todos nos une esa humanidad y ese es el punto en común que como docentes tenemos que partir de ahí para poder pasar ese proceso de la individualización de tal forma que podamos trabajar en conjunto como seres humanos, pero sin dejar afuera lo individual que cada uno tiene. El siguiente es la socialización y la interacción. Pues definitivamente somos seres sociales, vivimos en comunidad y necesitamos de esa interacción con otras personas, ¿verdad? Para ir evolucionando en esa formación de hombre, en esa formación de mujer, hasta irnos perfeccionando día con día. Gracias a esa interacción y esa socialización que podemos tener con otras personas, pues definitivamente el aprendizaje pues se hace más interesante, ¿verdad? Qué bonito es cuando otra persona comparte conmigo algo que yo he entendido en profundidad y al escuchar el aprendizaje de otra persona, pues yo entiendo de mejor manera. Entonces la socialización viene a ser un punto importante dentro de esto que es la educación a distancia. Pues definitivamente no puede haber
educación a distancia sin actividades, porque las actividades es un punto central también de todo este proceso. Actividades, ¿qué tipo de actividades? Definitivamente, actividades enfocadas en el estudiante, así exactamente igual como lo concibe nuestro CNB, en donde el centro de todo proceso educativo, ¿quién va a ser? El estudiante. Ya a raíz de esta concepción nueva del CNB, pues cambió aquello donde el docente era el punto de partida, ¿verdad? Donde nosotros éramos lo más importante en este proceso del aprendizaje. Ahora no es así. Tienen que ser actividades bien establecidas, ¿verdad? Pero concibiendo al estudiante como el punto central de todo esto. Puede ser una actividad mental o actividad física, pero lo importante es que a raíz de esta actividad el estudiante puede aplicar sus diferentes canales de aprendizaje para fijar y crear nuevos conocimientos. Recuerde que este es un punto importante y lo hemos dicho también, que no solo podemos enfocarnos en el ver o solo en el escuchar o solo en el hacer. Tenemos que incluir todos nuestros sentidos para poder generar un mejor aprendizaje. No solo lecturas, no solo videos, no solo audios. Debe haber una mezcla de todas estas herramientas. Pasamos a la autonomía e independencia, que ya lo tocamos también como una característica anteriormente. Y bueno, posterior a esto viene la creatividad o el juego. ¿Para qué nosotros queremos hablar de creatividad o parte del juego en lo que es la educación a distancia? Pues definitivamente porque a través de lo que es la creatividad, nosotros podemos fomentar la originalidad. Esa originalidad que nos da el ser cada uno diferentes y en que dos mentes no van a pensar exactamente igual, ¿verdad? Y esto lo hemos repetido mucho cuando algunos se copian en los exámenes y nosotros tenemos la evidencia ahí, lo primero que decimos es decirles, no, es que dos personas no piensan exactamente igual, ¿verdad? Pues aquí está ese punto importante de fomentar la originalidad, la curiosidad y la imaginación. Estos tres aspectos pues ya han sido comprobados que son parte del juego mismo, ¿verdad? A través de un juego, los estudiantes al diseñar ellos mismos estos juegos, que es algo que ahora ellos ya realizan, ellos son originales al hacerlo. Ellos a través de un juego experimentan con esa curiosidad. Bueno, este es el primer nivel y este primer nivel tiene ciertas actividades que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo será el siguiente nivel? Existe esa curiosidad de saber qué más viene. Y definitivamente la imaginación es un factor innato en nuestros chicos, pero muchas veces hace falta que nosotros como docentes preparemos esas actividades para desarrollar en ellos ese proceso imaginativo, ¿verdad? Que va de la mano con lo que es la creación. Y por último, dentro de estas bases de la educación a distancia, pues tenemos la adaptación. Y para la adaptación, definitivamente, tenemos que basarnos en esos principios de la educación que han sido funcionales a través de los tiempos y que son bases para el aprendizaje. Debemos considerar la tecnología, vuelvo a repetirlo, como un medio para mejorar esos procesos, haciendo uso definitivamente del Internet como un asistente de ese proceso de mejora continua y no como la base de todo este proceso. Muy bien, y como ya yo creo que ya los llevé al límite, ¿verdad? De su atención para estarme escuchando, vamos a hacer una actividad ahí para poder compartir nuestros aprendizajes hasta el momento. Vamos a ir a salas de diálogo y como el nombre lo lleva, salas de diálogo, yo quiero pedirle que usted por favor dialogue, que usted por favor participe, que no espere que lo nombren, sino que usted levante su manita y empiece usted a dar esas ideas. ¿Y acerca de qué vamos a hablar? Pues si usted se da cuenta hasta el momento, yo no le he dado una definición de lo que es educación a distancia. Ese va a ser trabajo suyo. Usted con esa sala donde lo lleven para poder hacer este diálogo, va a tener que formar una definición de lo que usted considera que es educación a distancia a partir de lo que usted ya escuchó. ¿Qué hemos escuchado? Escuchamos el por qué se originó la educación a distancia. Escuchamos acerca de la evolución, ¿verdad?, de esta educación a distancia. Hablamos de las características de la educación a distancia como tal. Entonces, basados en estos aspectos que hemos estado viendo de las características de las bases de la educación a distancia,
ustedes van a formular una definición. Posterior a eso, vamos a ir a una sala de Nearpod, por favor. Nearpod, anote el nombre de esa aplicación o de esa herramienta. Y allí les voy a pedir que ustedes puedan ingresar. Les van a pedir si quieren ingresar con su cuenta de correo de Google o si lo quieren hacer a través de Office. Usted ahí elige. Y cuando ya esté interactuando en la aplicación, es como un Padlet, ¿verdad? Es otra alternativa al Padlet. Usted va a escribir ahí, ¿verdad? De todos los aportes que escuchó en la sala de diálogo, ¿en qué definición usted concluyó? Entonces, le vamos a pedir favor a José. Se me olvidaba decirles. Cuando usted ingrese a la sala de Nearpod, entonces le va a pedir un código. Ya posterior a que terminemos el diálogo, yo le voy a decir a usted cuál es ese código para que pueda ingresar. Entonces, José, por favor, podemos ir ya a la sala de diálogo. Tenemos 10 minutos. Anteriormente lo hemos hecho en 6, pero en 6 participan 3 o 4 personas. Entonces, vamos a dar 4 minutitos más para que podamos tener ese diálogo interesante. Entonces, José, estamos listos. Buenas tardes. Ya terminamos de compartir, esa era nuestra duda, si vamos a esperar a que usted nos saque de la sala o nos quedamos acá. Sí, qué bien. Hola, mucho gusto. Gusto de verlos. Miren, ahorita solo terminan y ya les envío yo un mensajito ahí a ver si lo van a hacer en forma de grupos para hacer lo que es lo de Nearpod, ¿verdad? Que era crear esa definición de educación a distancia, que si no estoy mal. Y yo ya les dejo saber ahorita. Ahorita regreso, perdón. Gracias. Tu micro, Lili. Tu micrófono. Muy bien. Ya estamos de vuelta entonces y ya ahora sí ya me escuchan. Sí. Excelente. Sí, muy bien. Ya se ve y se escucha. Muy bien, excelente. Entonces vamos a pasar a la actividad de Nearpod. Voy a necesitar que abra usted ahí una página en su navegador, por favor. Coloca la palabra nearpod.com o solo Nearpod y ahí puede accesar a la página de Nearpod y donde le dice código de estudiante, usted va a ingresar, por favor, el código que yo ahora le voy a compartir. Muy bien. El código, para quienes ya ingresaron, no se preocupe que le voy a dar tiempo, porque recuerde que ahí le va a pedir que ingrese con su correo electrónico, ya sea de Gmail o de Office, creo que le pide. Entonces, en ese caso, pues usted selecciona, luego le va a dar ingreso y le va a solicitar un código. No, es al revés, perdón. Primero ingresa el código y después le pide su correo. Entonces el código es todo con mayúscula MCNY8. Voy repitiendo el código si gusta, anótelo por favor para que yo pueda pasar a la siguiente pantalla. MCNY8. Recuerde que la idea es que usted participe, ya que todas sus participaciones le van contando como parte de la asistencia en el diplomado. Muy bien. Entonces, al ingresar, usted va a ver esta pantalla y simple y sencillamente, acá en esta barra que tiene en la parte inferior, acá en el centro,
Usted va a escribir ahí, por favor, la definición a la que concluyó con su grupo. Entonces, conforme usted va participando, va a ir apareciendo acá el post-it, ¿verdad? De lo que usted logró compartir. Hasta el momento no tengo ningún participante activo. Muy bien, Elvis, mira el primero, José, vamos a darle ahí una estrellita en su asistencia, que fue el primero que compartió. Y él nos dice acá que es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación. Excelente, muy bien. Miss Adi Palacios fue la segunda en participar. Es un tipo de educación con herramientas tecnológicas. Flor de María Crispín, educación más independiente, proceso para facilitar el aprendizaje, autodidáctica, práctica y reflexible. Yani Lux, una educación de proceso innovador y en tiempo real. Muy bien, eso nos suena así como que a la educación presencial, ¿verdad? La educación a distancia es una modalidad de estrategia en la cual no es necesario un lugar u hora específica. Muy bien, y partiendo de todo esto, vaya usted evaluando, ¿verdad? ¿Qué tan real están siendo cada una de esas características de la educación a distancia en el modelo, en el programa que en sus instituciones se están impartiendo? Es una herramienta que nos ha ayudado a continuar la educación de nuestros estudiantes utilizando las tecnologías como apoyo. Esta parte me gustó, como apoyo, porque ya dijimos, no es el medio central. Una modalidad de estudio a distancia usando computadora y o ya sea otros dispositivos. Muy bien, entonces, por favor, siga usted anotando ahí sus definiciones, ¿verdad? Definitivamente se logró concluir en una sola definición, pero cada quien le pone ese toque personal, ¿verdad? Según lo que usted haya fijado de lo que estuvimos hablando acá. Ana María Sandoval, enseñanza-aprendizaje que hace uso de las herramientas tecnológicas. Es una forma de enseñanza en las cuales los estudiantes pueden aprender sin asistir al aula. Muy bien. Y yo me quedo hasta acá en esta parte para que usted siga ahí anotando sus definiciones. Nosotros al final vamos a descargar esta actividad para poderlo tener ahí como evidencia. Entonces yo continúo mientras que usted también parte ahí de seguir posteando sus definiciones. Gracias a todos por participar. Esa interacción nos encanta de poder tener ahí por escrito lo que usted también está, pues piensa en relación a o a las conclusiones a las que usted pues está llegando. Partiendo de todo lo que estamos hablando acá y lo que usted logró pues dialogar ahí con la sala en la que dieron actual. Muy bien, entonces vamos a continuar. Como les decía, una de las cuestiones de esta modalidad, ¿verdad? Es que tenemos que ir buscando en sí las diapositivas en donde nos quedamos, pero no pasa nada. Entonces, lo que ya sabíamos acerca del aprendizaje, me quedé en el 3, no sé si todos me lograron escuchar hasta el punto 3. Levante la manita si sí logró escuchar. Excelente, muy bien. Entonces vamos con el 4. La retroalimentación es un entorno de alta confianza de integrarse en el ciclo de aprendizaje. Definitivamente la retroalimentación para crecer como persona, para seguir mejorando y no para tachar nuestros errores, ¿verdad? Y hacerle sentir al estudiante que definitivamente va por mal camino. No, se trata de motivar a través de esa retroalimentación. La tecnología. Primero la tenemos que ver como punto de partida, no el centro de todo este proceso, y lo he repetido continuamente porque quiero que esto sea algo que nos llevemos en nuestra mente ahora. No es el centro del proceso, solo es un medio. Son más importantes los métodos para impulsar el aprendizaje que las opciones tecnológicas. Es decir, todo aquello que usted ya sabe, que por años usted se ha preparado, toda esa metodología que usted ha implementado de manera presencial, pues sí, todo eso es más importante que la tecnología en sí. Número 3, enfocarse más en los momentos de interacción y menos en la instrucción, que es algo que también ya hemos venido repitiendo. Entonces, partiendo de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la mejor tecnología que nosotros podemos aplicar
en nuestros salones virtuales? Si todas las opciones tecnológicas son funcionales, ¿cuáles son más funcionales para mejorar los aprendizajes? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cada vez que seleccionemos una herramienta tecnológica y que la utilicemos como asistente dentro del desarrollo de nuestras clases como tal. Entonces, todo va a depender de la evaluación que nosotros hagamos acerca de evaluar el efecto que tienen nuestros estudiantes. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos está sujeto a evaluación. Para conocer y comprender este impacto, nos permite actuar en consecuencia. Es decir, yo no voy a seleccionar porque está bonita, porque es la que me recomendaron, porque es la última moda que todos los maestros están usando, sino que yo voy a partir de un análisis para poder tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones basadas en las evidencias que recogemos de nuestros estudiantes. Por eso tenemos planteados competencias, indicadores de logro. Dentro de todo esto van a ser estos puntos de partida que yo puedo utilizar para tomar decisiones. Por eso es importante que la evaluación esté en el proceso continuo durante todos los momentos de la clase que yo estoy desarrollando. La evaluación tiene que estar presente, no cada fin de bimestre como tal. Muy bien. Entonces vamos a observar un video y yo les voy a pedir que usted ponga atención para poder responder estas dos preguntas. ¿Qué pasa en el video? ¿Y qué faltó en este video, en la interacción que usted va a poder observar en este momento? Por favor, dígame que sí logra ver el video. A ver, ¿logran ver el video? Bien, vamos con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, qué bueno que estén bien. Vamos con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días, Cristinita. ¿Cómo amaneciste? Únete ahí a tus compañeros. Ayer estuvimos hablando días. Únete ahí. Vamos a cerrar todos los micrófonos. ¿Listo? Cerramos los microfonitos. Listo. Eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia. La paciencia es la... Hola, Santiaguito, buenos días. Siéntate ahí, cierra tu micrófono. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos... Cerremos los papitos que estén con los niños, ahí vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Cerremos todos los micrófonos. Listo. Gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola, profe, qué pena, no me deja abrir el computador. Felipe, siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Vamos a, chicos, necesito que se concentren aquí. Los papitos que estén aquí, cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Mami, ese profesor es muy feo. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Listo? Bueno, les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días. Siéntese, hija. Sí, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos todos, ¿ok? Los cerramos. Gracias. 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 Bueno, Luciana, cierra el micrófono. Gracias. Pero ciérralo. No lo dejes abierto para decirme que bueno. Ciérralo. Gracias. Muy bien. Por sus rostros, logro interpretar, ¿verdad? Lo que para que me comenten qué hizo falta. ¿Verdad? Entonces, por favor, vamos a levantar las manitas ahí para poder darles libertad en el micrófono. Muy bien, Mónica Santos, creo que fue. Hay varios ahí, por favor, puedes tú para habilitar a 2 personas. Gracias. Anita Graciela Lux y está el profesor Elvis también. Gracias. Primero, Elvis Ramírez, segundo, por favor, para poder escucharles. El tiempo es de ustedes. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Creo que ese video es bastante gracioso y son situaciones que a veces pasamos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que a veces nosotros como docentes no le enseñamos a los estudiantes las normas de etiqueta, que se refieren a que ellos deben seguir ciertas instrucciones
para que ellos puedan llevar a cabo una clase de una buena manera, ¿verdad? Dándoles instrucciones. Y creo que la paciencia es bastante ideal y dar instrucciones también es parte efectiva dentro de nuestro proceso de enseñanza. Gracias, Anita. Profe Elvis, ¿lo escuchamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que lo que dijo la compañera es muy apropiado. Creo que faltó una dinámica como para apaciguar también a los chicos por la edad que tienen, ¿verdad? Una dinámica introductoria porque de una vez se quiso meter al tema y por ende ahí es donde perdió la dinámica porque todos iban entrando. Entonces, era una dinámica mientras se iban incorporando todos. Y sí, las instrucciones de la etiqueta, ¿verdad? Ahí eso creo que son dos aspectos que... Licenciada Lidia, ¿puedo participar? Por supuesto, Miss Ana María, bienvenida, díganos. Gracias. Fíjese que me recordó mi nuera porque mi nuera trabaja con niños de preprimaria. Tiene prekinder, kinder y prepa, pero ella tiene 99 alumnos. Wow. O sea que tal vez los que estamos opinando trabajamos solo en primaria o en secundaria. Pero ella me cuenta lo difícil que es enseñar 2 idiomas. Sé que todos van a decir que los niños son como esponjitas, que tienen sus habilidades, pero perdón lo que voy a decir, no es lo mismo verla venir que andar con ella. Así es. Entonces me recordó ella porque ella me dice, mire, yo no puedo ni ir al baño. Sí, cierto. Y estando en su casa. Gracias, Miss Ana María, por su aporte. Definitivamente no es lo mismo verla venir, ¿verdad? Que tenerla allá enfrente o tenerla allá ahí mismo donde nosotros estamos. Miren, partí de este video porque es un video muy gracioso, pero me encanta ver que muchos han escrito en el chat que les ha pasado, o sea, no es algo que esté ausente de nuestra dinámica diaria. Entonces, es lo que nosotros vivimos día a día cuando pues aperturamos nuestra aula virtual. Entonces, definitivamente es algo muy, muy paradójico porque el tema que el docente estaba impartiendo era la paciencia. ¿Y qué fue lo que él perdió? Precisamente perdió la paciencia, ¿verdad? Entonces, son situaciones que pasan en nuestro día a día y tenemos que aprender también a controlar este tipo de situaciones. Lilian, perdón, no sé si puedo agregar ahí. Claro que sí. Me llamó la atención, ¿verdad? La verdad es que sí, es un poco gracioso el video, pero también yo me ponía a pensar que como para los chicos, pues la plataforma también de Zoom y estas conexiones también han sido nuevas para ellos y para los docentes también, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez el profesor sí ha de ser paciente, el del video, pero también la situación de que los chicos empiecen a utilizar este tipo de plataformas también está siendo difícil, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos las mejores plataformas como quizás otros colegios, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos adaptando a lo que tenemos y los chicos que se esfuerzan un montón también, ¿verdad? Pero no cabe duda que todos los maestros han estado haciendo un excelente trabajo, ¿verdad? Así es, y por eso un aplauso para todos los que somos docentes, porque definitivamente no es fácil. Ese es un proceso que tenemos que llevar y como lo dije al inicio, muchos de nosotros no tienen idea, sino que esta es la nueva realidad y así vamos a hacer. Entonces, algo que hemos recalcado anteriormente en los otros talleres es que tiene que haber un espacio en donde nosotros podamos instruir a nuestros estudiantes, ¿verdad? Todo esto de cómo poder trabajar en estas plataformas. Porque si para uno de docente muchas veces se complica, uno que ya lleva los ensayos y que ya picó y que ya preparó todo, y es complicado muchas veces, entonces imaginemos cuánto más a los niños, y como bien lo comentaba Miss Ana María, definitivamente va de grados a grados. No es lo mismo trabajar con prepa y con un número tan grande de 99 estudiantes a trabajar con bachiller. Ellos ya han desarrollado ciertas habilidades de autonomía e independencia como tal.
Entonces, por eso les decía, tenemos que partir de un análisis, de una evaluación que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Y ya para ir cerrando el tema, entonces, ¿qué es lo que le podríamos aconsejar al docente en este punto para que él lleve las experiencias? Primero, enseñar un maestro, no esperar a que estas situaciones nos sucedan para tener pensadas ya estrategias de qué voy a hacer entonces, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ya diseñado ese plan bien estructurado, donde no solo vayas de qué actividades voy a plantear, procedimientos que se van a seguir, qué estrategias virtuales voy a usar, sino que también qué voy a hacer en situaciones disciplinarias como filosofía y expectativa. Una filosofía de, así como antes poníamos nuestras filosofías en los salones presenciales, ya pensó que usted quiere ver reflejada en esas clases, quiere ver reflejada la colaboración, la empatía, la justicia. ¿Qué es? ¿Hacia dónde se enfoca esa filosofía? ¿Cuál es la perspectiva en relación a la interacción que van a tener los chicos en cada de esos 40 minutos de interacción a través de la pantalla? Normas y acuerdos. Vuelvo a darles normas que de hecho tienen que estar normas. Y número 2, sea propósito. Si usted le dice a un estudiante no se levante, no haga esto, no haga el otro, por instinto él lo va a querer hacer, porque cuando ya le ponemos una limitante de no hacerlo, lo que ellos hacen es retar eso que nosotros estamos estableciendo. Entonces sea propositivo y llegue a acuerdo. ¿De qué manera va a ser esa interacción a través de lo que es de lo que son las pantallas y las herramientas que estamos utilizando? Número 4, procedimientos o rutinas. Usted ya platicó con ellos de qué manera usted va a colocar los PDFs que va a subir, dónde van a estar colocados los videos, de qué manera ellos tienen que llegar al aula virtual como tal. En las rutinas, si usted se tiene que tomar, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando, el diseño del plan, que es lo que les estaba hablando, ¿verdad? ¿Cuáles son sus puntos de vista y creencia sobre lo que debería ocurrir en la enseñanza y aprendizaje en su aula virtual? Y 2, ¿cuáles son sus creencias sobre la comunidad y la diversidad de estudiantes que usted tiene? Algunos compañeros, salude a sus estudiantes, por favor, pero no en el momento de la clase como lo hizo el profesor acá del video. Tome 10 minutos previos al tiempo para poder venir al inicio de la reunión, para poder saludar y poder venir y decir, hola Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ana María? ¿Cómo estás Carla? ¿Cómo estás José? ¿Cómo amaneciste? Tómese un tiempo anticipado. Si su clase empieza a las 8 menos 10, usted ya esté listo ahí esperando a sus estudiantes para poder saludarlos. Aprenda sus nombres y cómo pronunciarlos. No sé si les ha tocado estudiantes que tienen apellidos así no comunes y cuando los pronunciamos de manera errónea y esto viene a causar cierta burla hacia el estudiante por parte de los compañeros. Entonces, seamos tácticos en ese sentido. Por favor, no son tantos estudiantes, un salón de 30, a excepción como el caso que nos presentaron de 99 estudiantes, 30 estudiantes que usted tenga, se puede aprender los nombres. Y qué bonito es que el estudiante sea llamado, ¿verdad? Por su nombre de pila y no por, a ver, compañero fulano, no. Entonces, apréndase los nombres de sus estudiantes, personalice su espacio, elija en su casa, usted algún lugar ha de tener usted en su casa donde pueda establecerlo como su punto de trabajo. Evite aquellos lugares donde sean accesos como una puerta, porque definitivamente si usted se coloca a espaldas de una puerta, en determinado momento va a entrar alguien y le puede suceder como casos que hemos visto, ¿verdad? De personas que salen en interiores o qué sé yo. Entonces, toda la ambientación que usted haga tiene que ser estratégica. Y por último, conozcan los intereses de sus estudiantes. Estos son algo de cajón, ya sabemos y que tenemos pues poner en práctica y respetar. Y es así, compañeros, como llegamos a la primera parte de estos principios de la educación a distancia, en donde el punto medular era poder establecer a raíz de qué surgió la educación a distancia, cuáles son esas evoluciones que ha tenido a raíz de los tiempos, porque no es lo mismo hablar de educación a distancia en el año 1890 a hablar de educación a distancia en el año 2021, que a raíz de una pandemia, pues tuvimos que emigrar a ese modelo de trabajar a través de las pantallas. Vamos a hacer más de esa educación y las características y aparte, pues memoria de algunos que nosotros ya hemos trabajado
pero que es importante que ahora en la virtualidad lo sigamos trabajando, porque son bases de educación que siempre van a ser funcionales. Entonces, les agradezco su participación y esperamos verlos en el próximo jueves, ¿verdad? En 15 días, para continuar en este crecimiento profesional. Le dejo el tiempo a Miss Carla. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayan pasado un rato agradable a pesar del tema que se nos cae a veces, la velocidad del internet y demás. Gracias, Lili, por haber paliado con esta situación. Así que son cosas con las que tenemos que aprender, son otras destrezas que tenemos que desarrollar también para poder manejar los imprevistos, y los esperamos el próximo jueves, el 25, para la segunda parte. Es importante primero establecer los fundamentos de dónde se deriva todo esto para que podamos entender todo el proceso y cómo ha ido evolucionando el tema de educación a distancia, en donde nos tuvimos que tirar a nadar todos. Así que tengan ustedes una maravillosa tarde. El resto